Muy bien. Hace 3 semanas iniciamos una serie de solamente dos prédicas para hablar sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar. Padre nuestro, te bendecimos una vez más. Eres digno, Señor, de toda bendición, de toda adoración, Señor, de toda honra y gloria, porque tuyas son desde el principio y son tuyas por los siglos de los siglos. Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a comprenderte mejor. Señor, cada vez que entendamos más de ti, daremos un paso más hacia ti. Señor, debemos cada uno de nosotros conocerte para poder amarte como tú esperas que te amemos cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderte, a entenderte, a hacer nuestras tus palabras, tus promesas y también tus ordenanzas. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, nos disponemos a escuchar atentamente tu palabra, Señor. Te rogamos que nuestros oídos y nuestros ojos estén muy atentos a la palabra que tú tienes hoy adecuadamente para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es una, pero las vertientes de tu palabra son adecuadas en la necesidad de cada uno de nosotros. Es una de las maravillas también que pocas veces entendemos. Una sola palabra tuya, Señor, da consuelo en diferentes tipos de necesidad, en diferentes tipos de educación o de edificación, y también, Señor, de rectificación o de amonestación. Padre nuestro, ayúdanos a entenderla y a aceptarla conforme sea necesario, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Muy bien. La primera vez que hablamos sobre el Espíritu Santo, hablamos que el libro de Hechos lo escribe nuestro hermano Lucas. Él escribe uno de los evangelios y también escribe el libro de Hechos. Les voy a hacer un poco de memoria para los que estuvimos aquí y los que no, para que más o menos nos sirva de introducción. El libro de Lucas lo dedica mi hermano Pablo a un varón llamado Teófilo, que significa el nombre amado por Dios o amado de Dios. Interesante. Teófilo es un personaje que, por lo que se puede deducir, tenía cierta aristocracia en el tiempo de Lucas. Y el simbolismo de la palabra que Jesús le dice a sus apóstoles que vayan a todas las naciones es que en el libro de Hechos empieza por Jerusalén, conforme dice Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos termina con la estancia de Lucas, también de Pedro y de Pablo en Roma. Y Roma era el centro del imperio. Así que en el entendimiento de mi hermano Lucas se cumplía lo que Jesús había ordenado: extender la palabra por todo el reino conocido del imperio romano. Y también hablamos en ese día, o enseñamos, que el Espíritu se manifiesta conforme el Padre, conforme Jesús prometió a sus discípulos. Les dijo que permanecieran juntos hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y eso se cumplió también durante una reunión que tuvieron ellos en el lugar donde habían celebrado la última cena. Y dijimos también que cuando recibieron del Espíritu en forma de fuego, como lenguas de fuego, los que estaban allí empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y recordamos en ese momento que cuando la vanidad nuestra, la vanagloria y la dureza de nuestro corazón quiso hacer una torre
que llegara hasta los cielos, muy conocida, la Torre de Babel. Entonces el Padre confundió los idiomas o nos dio a conocer nuevos idiomas que hasta nuestros días prevalecen. Antes de la Torre de Babel se hablaba un solo idioma en todos los habitantes de ese mundo conocido. Cuando Dios visita a este pueblo que en la dureza o en la vanagloria de su corazón se dijeron unos a otros: vamos a edificar una torre que nos sirva como un testimonio, vamos a levantar una torre que llegue al cielo. Muchas de las pirámides son precisamente con ese objetivo. Otro día trataremos ese tema, pero las pirámides son precisamente edificios altos que pretenden llegar al cielo o estar más cerca de Dios. Entonces el Padre confunde el idioma y se dispersan, ya no pudieron entenderse. A la mañana siguiente se hablaron unos a otros para ponerse de acuerdo en la edificación, no se entendieron y entonces se disiparon por todas las naciones en diferentes idiomas. Así que Babel quiere decir ¿qué? ¿Se acuerdan? Confusión. Muchas gracias, mi hermana. Y ahora, con la venida del Espíritu Santo, los idiomas sirven para dar testimonio de Jesucristo a todos los que estaban en ese momento reunidos en Jerusalén. Dijimos que estaban celebrando precisamente la fiesta de las enramadas, el Shavuot. Dijimos que es la fiesta de 7 semanas. Vamos a leer los idiomas en los que hablaron en esa oportunidad. Los que estaban presentes allí de otras lenguas eran judíos, pero que vivían en otras naciones. Lo voy a recordar leyendo el capítulo 2 a partir del versículo 8. Dice así: ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, bueno, se burlaban, porque siempre hay quien se burla. Entonces, en ese momento, recordamos que en la Torre de Babel Dios confundió con los idiomas, pero en la venida del Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos sirvió para que se diera testimonio de Jesús en todas las lenguas de los que estaban presentes en ese momento en Jerusalén. ¿Por qué se admiraron? Bueno, porque los galileos ya también hemos estudiado y espero que lo tengan presente. Primero, la mayoría de los discípulos eran ignorantes, eran pescadores. Habíamos dicho que los pastores y los pescadores son de los oficios más humildes que había en su tiempo. No eran personas que habían recibido una educación. Mientras Lucas, que precisamente escribe el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, es médico de profesión, era una persona instruida, pero los discípulos, la mayoría no. Felipe era muy versado en las Escrituras, mismo Jesús da testimonio de él. Se dice también que Judas el Iscariote tenía desde luego conocimientos contables, por eso él llevaba la caja, administraba de las ofrendas que recibía Jesús de muchos de sus seguidores, precisamente las administraba Judas. Ese era una de las oficios o del servicio, más que oficio, del servicio que ofrecía Judas para Jesús en su tiempo. Así que la maravilla está en que Dios usa todos los medios que tiene a su alcance, o bien para bendición o bien para confusión, como sucedió con Babel. Disipó los pueblos
para que dejaran el propósito de construir una torre que llegara hasta el cielo. Ese era su propósito. Sabemos que no es posible, pero es el corazón, la altivez del corazón lo que el Padre ve. Y ahora, al recibir el Espíritu Santo, los discípulos daban testimonio de Jesús en la lengua propia de cada uno de los que estaban en ese momento en Jerusalén. Después ya utilizaron esas lenguas, que también es algo importante que entendamos. Después, los discípulos, cada uno que fue a diferentes regiones, no dejaron su idioma. Siguieron hablando el hebreo, el arameo y algunos el griego. Continuaron hablando esos idiomas. Muy bien, bueno, vamos a leer entonces ahora, para continuar entendiendo lo que es el Espíritu Santo. Voy a leer capítulo 10 del versículo 1 al 8 en el libro de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea es una ciudad que reconstruyó Herodes en honor precisamente de César. Fue una ciudad muy impresionante en su tiempo, era un puerto. Servía desde luego para recibir las naves con diferentes tipos de mercancías, pero también servía como un puerto de marina guerrera. Pero era muy impresionante en su tiempo este lugar que reconstruyó Herodes en honor de César en Roma, por eso se llama Cesarea. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Quiere decir que era un romano. Dice que era piadoso y temeroso de Dios en toda su casa. No solamente él, también su casa había aceptado el testimonio de los discípulos y habían aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y aquí es importante que entendamos qué es lo que sigue diciendo mi hermano Lucas. Dice, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Importante entender lo de limosnas, porque nosotros seguimos practicando la misericordia y algunas veces la llamamos limosna. ¿Quiénes reciben limosna? El pordiosero, mi hermano. Si usted ve a una persona en el semáforo, en la esquina de la calle, pidiendo, se sube al camión o al metro a pedir una ayuda, esas personas reciben de nosotros una limosna, no Dios. Así que las limosnas existían y siguen existiendo. Nosotros a veces malinterpretamos la palabra. Limosna existió y sigue existiendo y la damos a los indigentes. O también la podemos llamar misericordia de nosotros para nuestros prójimos. Pero a Dios no podemos permitirnos pensar que le damos una limosna, porque Dios no es por Dios, Dios es todopoderoso y Dios es dueño de todo cuanto existe. Así que lo que nosotros le ofrecemos a Dios es ofrenda y diezmo, nunca limosna. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Qué hora es la hora novena? Ya también alguna vez lo estudiamos. ¿Cuál? ¿Qué hora? La hora novena, ¿qué hora es en lo que estamos leyendo? Dice que oraba a Dios siempre, y este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía. Entonces la hora novena, mis hermanos, es las 3 de la tarde. La contabilidad de las horas del día empezaba para el tiempo de Jesús. La hora 1 era 6 de la mañana. Y así.
Cuando hicimos la hora sexta, eran las 12 del día, la hora novena, las 3 de la tarde. Bueno, donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. También hemos enseñado, mis hermanos, que nosotros cuando hacemos una obra que no es para salvación, ¿para qué sirven nuestras obras? También ya lo enseñamos en algún momento. Vamos a recordar. Nuestras obras, ¿de qué nos son útiles? La fe sin obras es vacía. ¿Cómo? Luego dicen porque la fe sin obras es vacía. Sí, la fe sin obras de nada sirve. Tenemos que tener fe, y teniendo fe debemos de actuar, porque la fe sin obras es vacía. Pero ahora digo, ya estamos haciendo obras. ¿De qué nos sirven esas obras? ¿En qué nos son útiles las obras? Dice Jesús: hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, donde Elohim no corrompe. Nuestras obras sirven para eso. No hace mucho también recordé a un varón, ahorita me recuerdo su apellido, ya muy grande, di testimonio que son 700 iglesias las que este hombre ha fundado, impresionante. Ahorita me acuerdo de su apellido. Ese hombre decía en una enseñanza: cada vez que hacemos una buena obra, estamos echando una moneda en nuestra mercancía, en el tesoro de Dios de los cielos. Pero también sirve para otro tema: coronas. Según nuestras obras, ya tenemos la salvación. La salvación la hemos recibido gratuitamente al aceptar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, enviado por el Padre para rescatarnos de nuevo. Pero nuestras obras también significan coronas. Por eso va a escuchar usted algunas veces sobre las coronas. Y ese día que hablábamos sobre la corona, recordé una alabanza que hemos cantado aquí también, que dice: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, mi Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Y también hay otra que dice que cuando venga Jesús, arrojaremos nuestras coronas en el nombre de Jesús. Así que mi hermano, sus obras no son para salvación, pero sí significan algo para Dios. Cada vez que usted ayuda a su prójimo, y por eso hemos enseñado aquí, mi hermano, ayude. Empieza a sentir la maravilla del dar, porque Jesús así nos enseñó: dad y se os dará, dice Jesús. Y además nos hace una promesa también hermosa que a veces no escuchamos o no meditamos adecuadamente, porque dice: dad y recibiréis. Y como dice su promesa, medida buena, apretada, rebosante. Y esa vez que recordábamos esta palabra de Jesús, o la estábamos interpretando, decíamos: todavía en muchos pueblos de nuestro país existe la medida. Va usted al mercado y a veces hay las personas que bajan de los cerros y le venden por medida. Decimos, una muy usual es la lata de las sardinas, a como los capulines, la medida, no sé, 5 pesos, o yo ya no sé. Pero también hay veces que la medida no la dan apretada, porque somos tramposos. Decimos también, esta vez enseñamos o recordamos que el libro de Levítico habla sobre que debemos de ser correctos en las medidas que damos. La palabra dice: sé justo y que tus pesas sean lo correcto. Y esa vez también dijimos litros de a litro o kilos de a kilo, porque hasta nuestros jefes, ¿desde cuándo viene eso? No es nada nuevo, no lo inventó la Secretaría de Economía
o la otra de qué es, la secretaría, de eso, o sea, la que ve pesas y medidas. Profeco sí puede ser, pero hay una otra secretaría que es la responsable, pero Profeco verifica y les pone a las pesas en los mercados un sello, ¿no? Para que sea una constancia para nosotros de que esa báscula sí da kilos de kilo o litros de litros si fuera el caso. Fíjense cuánto viene. La maldad nuestra es de todo el tiempo, por eso la expresión Satán no se sabe otras. Son los mismos engaños todo el tiempo. Es sorprendente que nosotros no lo entendamos, pero son los mismos engaños: el adulterio, la mentira, el asesinato, el fraude, robando o dando medidas que no son correctas. Y todo el tiempo el Padre nos lo ha demandado y nos ha dicho: sé correcto en eso o en aquello, sé justo y da medidas de a litro y kilos de a kilo. Y la limosna, de la que aquí hablamos ahora en un momento. Bien, entonces dice aquí que Cornelio dice que ha escuchado, ya, aquí está, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Jope era otro puerto, pero desde luego que no tenía la grandeza del puerto de Cesarea. También es importante aquí que entendamos, a veces cuando hablamos de Abraham, que le dice Dios: deja esta tierra y ve a esta otra, o cuando hablamos de Moisés, que estaba en la tierra de Madián con su suegro y viene al Sinaí, pensamos que estaba a la vuelta y que nada más había que caminar unos cuantos pasos para llegar, y son jornadas muy largas. Hablando aquí de Cesarea y de Jope, son 50 kilómetros aproximadamente de distancia entre un puerto y el otro. Así que este varón llamado Cornelio envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, ¿cómo se dice? Tocayo, ¿no? ¿Es tocayo cuando son el mismo nombre? ¿Cómo se dice? Sí, un tocayo de Simón, pero aquí lo aclara diciendo: en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y entendemos porque era un puerto, por eso dice que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es interesante decir: ven, es Simón curtidor y tiene su casa junto al mar. Porque había muchos Simones. No había la dirección que hoy tenemos, ¿no? La calle, aquí habla de la calle llamada derecha, pero no todas las calles en todos los pueblos tenían nombres. Por eso dice aquí, le da las señas: ve a casa de un Simón, de un hombre llamado Simón, que tiene por oficio curtidor y que además tiene su casa junto al mar. Él te dirá que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. No solamente mandó a sus criados, también lo mandó con un soldado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es decir, al soldado y a los sirvientes les habló de que había tenido una visión. Nosotros hemos tenido visiones. ¿Alguno de nosotros puede dar testimonio de haber tenido una visión? ¿En sueños, quizá? ¿No? ¿Todavía? Vamos a rogar al Señor porque alguno de nosotros tenga una visión, algo que Dios nos quiera decir a través de visión. Entonces, manda a un soldado, recordemos aquí al centurión que le dice a Jesús: si yo mando a uno de mis soldados a que haga esto, sé que lo hace. No sabemos si Cornelio, para asegurarse de que hicieran bien los criados lo que les estaba encargando, por esa razón también manda a un soldado, pero de esta manera se asegura que hicieran conforme él les estaba ordenando. Así que al día siguiente, llegan pues a la casa de Pedro, de Simón, el curtidor, donde estaba Pedro, y Pedro les pregunta para qué han venido. Ellos le manifiestan la visión que tuvo su amo Cornelio, su jefe, su comandante, en el caso del soldado. Y entonces vámonos a leer del 23 al 29. Dice que Pedro le recibe y está de acuerdo en acompañar a estos varones hasta la casa de Cornelio. Dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro les hace entrar, los hospeda y al día siguiente se levanta y se va con ellos hacia Cesarea. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio era un romano, ya nos dice la escritura, de una compañía llamada La Italiana. Entendemos que era un comandante, es decir, un centurión, y ya también alguna vez enseñamos en la categoría que tenía un centurión. No precisamente, la palabra dice centurión de 100, pero no precisamente estaban 100 soldados al servicio de un centurión. A veces eran 80, a veces 120. No guardaba precisamente el número 100 estricto. Pero entonces este soldado, Cornelio, también había de alguna manera o visto a Jesús directamente o a través del testimonio de alguno de los discípulos. Pero que habla que no solamente como era una nación mixta, había menos judíos que gentiles. Y es interesante entender que desde allí más bien fue su centro de operaciones de Jesús. Iba a Betania, iba a Jerusalén, iba a Jericó, iba a Corazín, iba a Betsaida, iba a Hebrón, iba al Monte Hermón. Desde ahí se desplazaba y volvía a regresar a Galilea. Interesante entender y comprender que la base de operaciones del ministerio de Jesús fue Galilea, lugar de gentiles. No fue en Jerusalén, donde estaba el templo, porque el templo estaba totalmente corrompido también cuando Jesús viene a habitar en medio de nosotros. Así que dice, comenzando desde Galilea, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y en eso quiero hacer también hincapié. Ya lo he enseñado, pero lo voy a repetir. Para Jesús iniciar su evangelio, fue investido con el Espíritu Santo. Por eso es importante para nosotros invocar al Espíritu Santo, rogarle al Espíritu Santo. Es una persona que oye, es como Dios, es una sola persona con Dios, Jesús, Dios el Padre y Dios Espíritu Santo. Así que nosotros podemos implorar al Espíritu Santo que venga a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro corazón. Busque limpiar su corazón e implore que el Espíritu Santo venga a usted. Porque Jesús nos prometió que haríamos cosas mayores aún de las que Él hizo, a través del nombre de Jesús. Dentro del poder del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Por eso los pentecosteses, esta división de nuestra iglesia cristiana, hace mucho hincapié en el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que también en estas congregaciones pentecosteses hay muchos profetas, muchas profetisas y profetas? Porque invocan mucho el Espíritu Santo. Por eso decíamos nosotros, no necesitamos una denominación en específico para reconocer la importancia del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. El nacer de nuevo a través de Jesús. Dice Jesús que una cosa es necesaria así como la otra. Así le dijo a los fariseos. Era importante que enseñaran el bien, pero también ustedes enseñaron las cosas que no eran importantes. O cargaron al pueblo con cosas que no eran necesarias. Era necesario que enseñaran, y algunas cosas de las que practican son correctas, pero no todas. Entonces, el Espíritu Santo en todo cristiano es muy importante. Debemos de invocarlo y de rogarle que se manifieste en nosotros. Y entonces dice,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Por qué era importante que Jesús comiera con sus discípulos? Porque los espíritus no tienen alimento sólido. Los espíritus, cuando nosotros estemos en el reino de Dios, seremos espíritu. No vamos a tener necesidad de alimento sólido. Así que la resurrección de Jesús en la carne, al comer alimento sólido, era una manifestación de que en verdad había vuelto a la carne, no nada más el espíritu. Por eso la importancia que dice aquí Pedro, o la importancia de esta declaración de Pedro. Nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ya hemos conocido todos que nuestros pecados anteriores son perdonados. No se acuerda más Dios de nuestros pecados. Y nacemos como Jesús también nos enseñó. Dice Jesús, le dice Nicodemo, ¿qué no han entendido? Que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nuestra carne se corrompe, se marchita y muere. Pero nuestro espíritu no muere. Así que nosotros nacemos de nuevo, pero ahora nacemos en el espíritu, aunque vivamos en la carne, que es lo que manifiesta Jesús al comer. Nosotros somos espíritu y carne si invocamos realmente al Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso también la oración de Jesús que dice, ya no son más del mundo, están en el mundo pero no son el mundo. Ya fuimos apartados para Dios. Por eso podemos entender que somos llamados santos, apartados para Dios. Pero además debemos de aprender a vivir ahora en el Espíritu. Por eso es importante conocer y leer y estudiar la palabra de Dios. Porque nacemos nuevas criaturas en el Espíritu. Nuestro espíritu estaba adormecido. Con la aceptación de Jesús, nuestro espíritu revive. Pero necesitamos ser investidos con el Espíritu Santo, porque nuestro espíritu es forma de vida, pero no es santo. Así que al aceptar al Espíritu Santo, efectivamente empezamos a ser santos para Dios. La palabra nos enseña que podemos ser primero bautizados en el Espíritu y después en agua. Vamos a leer por qué lo decimos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando empiezan los discípulos a dar testimonio de Jesús, los judíos que empezaron a aceptar el testimonio de los discípulos, insisto, seguían en la creencia o la intención de que la salvación solamente era para ellos.
Así que los que salieron de casa de Simón el curtidor acompañando a Pedro eran 6, los 2 sirvientes y el soldado. Regresaron con Pedro 9 personas y él 10 a la casa de Cornelio. Y dice que mientras Pedro estaba hablando, todos los que estaban en la habitación, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los que venían acompañando a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Alguno de nosotros ya fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes dar testimonio? Déjeme darle también un testimonio personal. En uno de esos viajes que hice a Israel, en el lobby del hotel, una mañana, esperando que llegara el autobús para llevarnos a las visitas de ese día, unas personas, no me acuerdo cuántas, estábamos sentados en el lobby y me preguntaron sobre lo que íbamos a conocer ese día. Y empecé a hablarles, no me recuerdo qué es lo que íbamos a visitar. El testimonio es este, que estaba así de pie, como hoy estoy en medio de ustedes, y estaba haciendo indicación y enseñándoles lo que íbamos a conocer durante ese día, y sentí, mi hermano, mi hermana, un algo que vino sobre mí. Pero también he de confesar que salió de mí y no lo he vuelto a experimentar. Y he rogado a Dios que se manifieste y todavía no vemos la verdad. Pero fue algo conmovedor. Nunca más lo he experimentado. Es una sensación que no puedo explicar bien, pero algo vino sobre mí. Pero de la misma manera que llegó, sentí que salió. No se quedó en mí. No era digno, yo porque todavía no soy digno, mi hermana. Pero sí lo anhelo. Sí lo estoy pidiendo desde ese tiempo. Cuando oro le pido al Espíritu Santo de mí. Mire, ahora que estuvimos en los talleres que partió la iglesia de mi hermano Cash, rogando que viniera el Espíritu a mí, alcé las manos, rogando, te recibo. Sentí que mis manos eran muy grandes. Sentí que se hacían muy grandes. Cerré los ojos y estábamos muchos en adoración y en oración, pero no lo acabo de recibir, hermano. No siento dentro de mí esa unción. Hagamos cada uno de nosotros oración, porque es muy importante que el Espíritu Santo esté con nosotros, habitando permanentemente, no que entre y salga. Aquí predicamos sobre eso y hemos dicho, mi hermano, limpie su corazón, pida que el Espíritu Santo viva en usted. Yo le ruego al Señor mi Dios que dé testimonio de ello muy pronto, que pueda decir: el Espíritu está conmigo, lo siento, está dentro de mí. No dudo que me visite, no dudo que esté a un lado mío, pero quiero que esté dentro de mí. Y no importa que estemos bautizados en agua o no, el Espíritu se manifiesta por fe, la fe de Cornelio y la fe con sus invitados vinieron. ¿Sabe usted qué dice el Espíritu? Que se da a quien Él quiere. Así lo dice la Escritura.
que el Espíritu se da a quien Él quiere. Y aquí no dice que los que estaban en casa de Cornelio invocaron al Espíritu, pidieron el Espíritu. A través de la oración de Pedro se manifestó el Espíritu en todas esas personas. Vamos a rogar porque un día, estando todos así unidos, los que estemos, se manifiesta el Espíritu, que caiga sobre nosotros y que quede en nosotros. Hay mucho trabajo que hacer.